quien seguía jugando entre las ruinas de una antigua ciudad griega siglos después de que el último habitante la abandonara, como se levantó una isla artificial en un lago de Escocia siglos antes de que existiera Stonehenge. Y ojo, ahora mismo dentro de tu cráneo hay cientos de túneles diminutos que la ciencia acaba de descubrir. Y puede que estén defendiendo tu cerebro. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Soy JJ Priego y hoy te traigo 10 noticias arqueológicas fascinantes. Y prepárate porque hoy volvemos a viajar por todo el planeta. Bajaremos a una fosa en el corazón de Alemania, donde 12 castores cuentan cómo se fabricaba la ropa hace 7000 años. Subiremos a 2235 metros a la cueva habitada más alta de toda la prehistoria del Pirineo. Y cruzaremos las estepas de Kirguistán tras las tumbas de un pueblo de jinetes. Y también leeremos en un hueso la primera regla de una mujer que murió hace 500 años. Y entraremos en un palacio micénico para descubrir a qué olía el perfume de hace 3300 años. Y por el camino, el ADN nos va a contar cómo se mezcló de verdad Europa tras la caída de Roma. Y no fue como nos lo habían contado. Y recuerda, si te quedas con ganas de más, de profundizar en estos descubrimientos, tienes todos los detalles en nuestra web fundacionpalarc.com y los enlaces en la descripción de este vídeo, los papers y todas las noticias. Así que abróchate el cinturón y disfruta de este viaje por la historia, con juegos milenarios, perfumes de palacio y muchísima ciencia. ¡Vamos allá! Pues eso, vamos con las noticias. La sala de juegos de la ciudad muerta. ¿Qué le pasa a una ciudad cuando ya no queda nadie viviendo en ella? Solemos pensar que muere, pero a veces simplemente empieza a usarse de otra manera. Ocurrió en Ptolemaida, en la actual Libia, una de las mayores urbes griegas de la antigüedad. Una ciudad fundada por los faraones y habitada hasta la conquista árabe del siglo VII. Pues bien, la arqueóloga Sofía Kowarska de la Universidad de Varsovia llegó esperando encontrar unos pocos tableros de juego grabados en la piedra, pero en cuestión de días ya había superado el centenar, más de 100, pero aquí está la clave. Esos tableros no son de la ciudad viva, son de después. Cuando los templos, las calles y las casas ya eran ruinas, alguien siguió viniendo. Los pastores que cruzaban la región con sus cabras y ovejas convirtieron aquellos muros derruidos, en otra cosa. Un lugar de encuentro. Piénsalo, lo que un día fue una capital monumental, símbolo de poder y comercio, se transformó en un punto de descanso para gente trashumante. Se sentaban en lo alto, vigilaban a los animales y grababan cuadrículas en la piedra para jugar unos contra otros. La piedra de la gran polis pasó a ser el tablero del pastor. Y eso nos enseña algo precioso sobre cómo funcionan los lugares. Una ciudad no termina cuando se vacía, cambia de significado. Donde antes había mercados y procesiones, hubo después conversaciones, partidas y compañía. El mismo espacio, una función completamente nueva. Más de 100 tableros no son solo la huella de una civilización perdida, son la prueba de que incluso entre las ruinas, la gente siguió haciendo lo más humano de todo: reunirse y jugar. 12 castores y el armario del Neolítico. ¿Qué tan suave crees que era la ropa en el Neolítico? En Asleben, en el centro de Alemania, unas obras para una línea eléctrica destaparon una fosa del Neolítico antiguo con los restos de al menos 12 castores, y la conservación era excepcional. Huesos casi enteros de animales de distintas edades. Pero, ¿por qué 12 castores juntos en un mismo hoyo? Pues la pista está en lo que no se conserva: la piel. Los investigadores creen que los animales fueron cazados y despellejados por su pelaje, denso, cálido y resistente, y que los cuerpos se dejaron descomponer antes de arrojar los huesos limpios a la fosa. No es un vertedero de basura doméstica. Es la huella de una caza especializada, planificada y dirigida a un recurso muy concreto. Y como las pieles se pudrieron hace milenios, lo único que nos queda para reconstruir toda esa cadena de trabajo son los huesos que tiraron al final. El día que Europa empezó a mezclarse. Nos han contado 1000 veces la caída de Roma como una película. Hordas de gente cruzando fronteras y arrasándolo todo. Pero, ¿y si nada de eso pasó como creíamos? Un estudio publicado en Nature, con participación española desde la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ha analizado el genoma de 258 individuos enterrados en la frontera romana del sur de Alemania. Y los ha comparado con miles de genomas antiguos y modernos. El resultado es contundente. Hacia el año 470, en cementerios como el de Alhain,
Las fronteras invisibles entre pueblos empiezan a desaparecer. Y es que aparecen personas con ascendencia del norte de Europa, de Italia Central, de los Balcanes e incluso de Britania. Una Europa entera mezclada en un solo cementerio. Pero aquí está el giro. No hay rastro de esas grandes oleadas invasoras. La gente ya llevaba generaciones allí. Las migraciones fueron pequeñas, en grupos familiares, lentas y durante siglos. Y como dijo un historiador del estudio, hay que enterrar de una vez por todas esas imágenes románticas de grandes pueblos cruzando Europa para destruir Roma, porque la realidad fue más silenciosa y mucho más humana. Los jinetes dormidos de Isikul. A veces, para construir una carretera, primero hay que desenterrar a los muertos, de hace 2500 años. En Cholpon Ata, a orillas del lago Isikul, en Kirguistán, las obras de una circunvalación han sacado a la luz 21 tumbas de tipo kurgán. Los túmulos funerarios característicos de los pueblos nómadas de la estepa pertenecen a la temprana cultura Saka, la rama oriental de los escitas. Sí, los escitas. Esos legendarios jinetes que dominaron Asia Central en la Edad del Hierro. Y junto a las tumbas, algo más. Una interesante estructura circular cuya función todavía nadie ha podido explicar. Seamos honestos, es un hallazgo recién salido de la Tierra. Y aún no hay datación cerrada ni interpretación firme. Los arqueólogos, dirigidos por la investigadora Abdikanova, trabajan ahora para fecharlo con precisión y situarlo en la historia de los Saka. Pero esa es precisamente la gracia de la arqueología de rescate. Un pueblo de jinetes que llevaba milenios en silencio bajo la estepa vuelve a hablarnos tras la intervención de una obra pública. Las gallinas que delataron a sus cuidadores. ¿Cómo demuestras que alguien criaba gallinas hace 2000 años si no queda ni el corral ni quien las cuidaba? Pues fácil, se lo preguntas a sus huesos. Un equipo de investigadores ha encontrado la prueba directa de que las gallinas ya eran criadas por seres humanos en la península coreana hace unos 2000 años. El hallazgo procede del yacimiento de Gungogri, un importante asentamiento habitado entre el siglo III a.C. y el siglo V de nuestra era. ¿Y cómo lo sabemos? Pues analizando la composición química de proteínas conservadas en los propios huesos de las aves. Y es que esos huesos guardaban una pista clave, señales de haber consumido alimentos ligados a la actividad humana. Es decir, no eran aves salvajes cazadas de vez en cuando, eran animales que vivían junto a las personas y que las personas alimentaban. Y ahí está lo importante. Hasta ahora faltaba justo esta evidencia directa, porque sabíamos que las gallinas andaban por la zona, pero una cosa es que estén y otra muy distinta es demostrar que las criaban y gestionaban. Y este estudio lo confirma para los primeros siglos de nuestra era. Pero la cosa va más allá de las propias gallinas, porque los animales domésticos son una de las mejores fuentes de información que tenemos sobre las sociedades antiguas. Cómo se alimentaban, cómo organizaban su entorno, qué relación tenían con la naturaleza. A veces, para entender a las personas del pasado, hay que mirar primero a sus animales. La cueva más alta de la prehistoria. A 2235 metros de altitud, en el Pirineo catalán, hay una cueva que acaba de tirar por tierra una idea que dábamos por segura. Se llama Cova 338 y está en la Vall de Núria, en Queralbs, en Girona. Y el estudio ha sido liderado por la Universidad Autónoma de Barcelona y el IFES Cerca. Y resulta que es el yacimiento con ocupación humana intensa más alto conocido en toda la cordillera. Y es que siempre se pensó que la alta montaña era un lugar marginal, pisado solo de pasada. Esta cueva se ocupó una y otra vez en fases separadas por siglos, entre el quinto milenio antes de Cristo y el final del primer milenio antes de nuestra era. Y eso no es casualidad. Es uso planificado y recurrente. Pero te preguntarás, ¿qué hacían allá arriba? Pues buscar cobre, porque dentro de la cueva se procesaban minerales verdes, probablemente malaquita, rica en cobre. Y esta es una de las evidencias más antiguas de este tipo de actividad en toda Europa occidental. Y como toque humano, dos collares. Uno hecho con una concha marina, traída desde el mar hasta lo más alto de la montaña, y otro con un diente de oso pardo. Por lo tanto, hace 5000 años ya subían hasta aquí con un objetivo claro y un mapa mental del territorio. La alta montaña nunca fue un margen, era un destino.
La primera menstruación escrita en los huesos. ¿Se puede saber siglos después cuándo una mujer tuvo su primera menstruación? Pues increíblemente sí. Y la respuesta estaba dentro de sus huesos. Un equipo del Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos, liderado por Julia Muñoz Guarinos y Rebeca García González, ha identificado un marcador óseo de la menarquia totalmente nuevo y lo han publicado en la revista The Anatomical Record. Y la clave está en el interior del fémur. Cuando llega la primera menstruación, el aumento de estrógenos cambia la forma en que crece el hueso, porque se vuelve más compacto y reduce su espacio interior. Es un cambio sutil, pero muy preciso. Y no se había detectado antes, porque hacía falta mirar específicamente los huesos femeninos. Algo que no le había hecho. Pues bien, analizaron 75 fémures de un monasterio de Burgos con escáner y sin dañarlos. Y el resultado es que en aquellas poblaciones de entre los siglos XIV y XVIII, la primera regla llegaba en torno a los 15 años, antes de lo que se pensaba para esa época. Lo fascinante es lo que esto abre. Poder leer en un esqueleto un momento tan especial de una vida que terminó hace 500 años, y con él pistas sobre su nutrición, su salud y su infancia. La isla que nació antes que Stonehenge, en un lago de Escocia, lo que parece un simple islote rocoso, escondía bajo el agua algo más antiguo que Stonehenge. Arqueólogos de la Universidad de Southampton con la de Reading han excavado el Cranop de Loch Borgastay en la isla de Lewis. Un Cranop es una isla artificial. Y esta, según la datación por radiocarbono, publicada en Advances in Archaeological Practice, se levantó entre el 3500 y el 3300 a.C., siglos antes de las fases monumentales de Stonehenge. Pues bien, bajo el islote encontraron una plataforma circular de madera de 23 metros de diámetro. Y bajo el agua, el detalle más espectacular: una calzada de piedra sumergida que conectaba la isla con la orilla. Y para registrarlo todo por encima y por debajo del agua, usaron estereofotogrametría. ¿Pero para qué servía esto? Bueno, alrededor aparecieron cientos de fragmentos de cerámica con restos de comida y hollín, posiblemente arrojados al agua tras grandes banquetes. Por lo tanto, los investigadores piensan en reuniones y rituales comunitarios. Construir una isla, levantar una plataforma y tender una calzada en una zona pantanosa no es cosa de 4 personas. Exige hidrología, materiales y cooperación a gran escala. Aquellas comunidades neolíticas no solo sobrevivían, planificaban y construían a lo grande. El perfume de un palacio de hace 3300 años. ¿A qué olía el lujo en la Edad del Bronce? Pues 3 investigadores de Cambridge acaban de acercarse a la respuesta, descifrando 2 signos fascinantes. Hablamos del lineal B, el sistema de escritura micénico, descifrado por Michael Ventris en 1952 y que aún guarda signos por comprender. Pues bien, Esther Salgarella, Laura Ballinato y Silvia Ferrara han publicado en la revista Catmos un estudio sobre unas tablillas de arcilla del Palacio de Pilos en Grecia. Están fechadas hacia el 1200 a.C. y en ellas anotaban las materias primas de los perfumistas. Uno de los signos, el logograma 157, aparecen solo en 3 tablillas, siempre junto a ingredientes como papiro, cilantro, lana, vino y miel. Y su forma combina un sonido silábico, que es el wi, con un dibujo en forma de S. Así que, ¿cuál es la propuesta? Pues que esa S es la raíz de una planta, porque en griego micénico raíz se dice guiriza, y wi sería su abreviatura, un ingrediente de perfume escondido en un signo durante más de 3 milenios. Pero ojo, los autores lo plantean como propuesta, no como certeza absoluta. Pero si aciertan, acaban de devolvernos uno de los ingredientes con los que olía un palacio micénico. Los túneles secretos de tu cráneo. ¿Crees que tu cráneo es solo un casco de hueso para proteger el cerebro de los golpes? Pues resulta que está lleno de túneles. Un equipo del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, el CENIE de Burgos, con Rafael Gallaleto Sande, Ana Laura Mena Bock y el conocido paleoneurólogo Emiliano Brunner, publicaron un artículo en The Anatomical Record y en él han cuantificado por primera vez en cráneos humanos una red de canales diminutos. Los científicos analizaron 10 cráneos con tomografía y encontraron algo sorprendente: entre 100 y 400 microcanales en cada uno, casi todos más finos que medio milímetro.
del grosor de un cabello muy grueso y conectan el interior del hueso con el espacio que rodea el cerebro. Pero, ¿para qué sirven? Pues aquí toca ser preciso. Que estos canales puedan dejar pasar células inmunitarias desde la médula ósea del cráneo hacia el cerebro ya se intuía por estudios anteriores en ratones. Lo nuevo aquí no es la idea, sino la prueba. Medir y describir por primera vez esta red en humanos. Y eso cambia la mirada. El cráneo no es solo una muralla pasiva. Podría ser un participante activo en la defensa de lo que más importa, el cerebro, que te hace ser tú. Y hasta aquí las noticias. Impresionante, ¿verdad? Pues bueno, si te ha gustado este vídeo, ya lo sabes. Dale un buen like, suscríbete al canal de la Fundación Palar y activa la campanita para no perderte ningún capítulo más de esta aventura arqueológica. Y cómo no, visita también nuestra web fundacionpalar.com, donde encontrarás artículos, vídeos y proyectos fascinantes sobre arqueología y paleontología en todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.